se detecta un aumento en el cáncer de pulmón tanto en hombres como en mujeres. O sea, que podríamos decir que hay alimentos que producen cáncer, no sé si... En los últimos 4 años se ha producido un incremento de un 40% en este tipo de enfermedad. Hace algunos años, comer esto era saludable, pero ahora incluso si eliges mal este tomate, o este vaso de leche, o estos huevos, y ya ni te cuento sobre esto, te puede producir cáncer. Pero espera, tengo que regresar un poco para explicarme mejor. Esta botella de Roundup es uno de los muchos herbicidas comercializados por el poderoso gigante agroquímico Monsanto. Y este es un gráfico que proyecta el incremento de casos de cáncer a nivel mundial para el año 2040. 60% más que en la actualidad. Como unos 30 millones de personas que tendrán cáncer en menos de 20 años. ¿Quieres saber qué tiene que ver esta compañía con el cáncer? Si este nombre no te suena familiar, Monsanto, junto con otras 3 o 4 compañías, dominan la agroindustria actual. Más comida a gran escala, tomates más grandes, vacas produciendo más leche, vegetales sin plagas, cultivos enormes libres de maleza para poder llenar los supermercados de estos productos que parecen muy sanos, pero llenos de pesticidas, que son los principales sospechosos de envenenar a las personas con el consumo masivo de alimentos alterados, los famosos transgénicos. Ratas con tumores. Un estudio francés divulgado este miércoles asegura que las ratas alimentadas con maíz transgénico sufren cáncer y mueren antes. Estas fotografías muestran a los animales de laboratorio con enormes tumores del tamaño de pelotas de ping-pong. La investigación relanzó la polémica sobre estos organismos genéticamente modificados. Y son cada vez más los casos que salen a la luz de personas afectadas por culpa de este modelo de producción. Monsanto, que deberá pagar $2.000 millones a una pareja de California que contrajo cáncer. Llevamos 9 años luchando contra el cáncer y definitivamente fue causado por el Roundup. Otros 13.000 casos similares se encuentran en los estrados judiciales. ¿Crees que tú llevas una vida sana solo porque tienes una dieta balanceada? Podrías estar comiendo literalmente cáncer. Y de eso se trata este video, del arte de comer cáncer y del costo real que pagamos a estas megaindustrias por poner comida en nuestras mesas. Quiero decir que los productos transgénicos provocan cáncer. Más que los transgénicos, son los químicos y otras sustancias que se aplican a estos productos, tanto en los cultivos como en los animales y el medio ambiente, que a largo plazo está demostrado que generan problemas graves de salud, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, obesidad y sí, varios tipos de cáncer. El otro gran culpable del arte de comer cáncer son los alimentos ultraprocesados. Refrescos azucarados, cereales con altos contenidos de azúcar, derivados de la carne como enlatados, golosinas, frituras, básicamente toda la comida chatarra que tanto nos gusta. Pero el principal problema no son estos alimentos, que siempre hemos sabido que son veneno puro, que no son nada saludables. Lo dicen todo el tiempo. El gran problema actual está en estos alimentos, que supuestamente deberían de ser sanos. Vegetales, frutas, todo ha caído en un modelo de producción que para nada es sustentable y que en realidad está fomentando un incremento en las tasas de cáncer y otras enfermedades muy graves para todo el mundo. Te voy a demostrar con datos duros que el consumo de estos alimentos y productos agroquímicos está directamente relacionado con el cáncer. Y también te voy a mostrar los enormes intereses económicos que están detrás de todas estas empresas, que son las principales responsables de que estemos comiendo productos que parecen sanos como sin saber que para cultivarlos utilizaron productos que incrementan por mucho el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. ¿Quieres saber cuáles son los alimentos que están aumentando las tasas de padecimiento de cáncer en todo el mundo y cómo puedes tú identificarlas? Para empezar, te quiero presentar la clasificación de agentes cancerígenos o potencialmente cancerígenos de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, por sus siglas en inglés, el IARC. En el grupo 1 están los que son totalmente cancerígenos para el ser humano.
En el grupo 2A, los que son probablemente cancerígenos para las personas. En el grupo 2B, los posiblemente cancerígenos para toda la humanidad. Y en el grupo 3, no clasificable en cuanto a su cancerogenicidad para el ser humano. Desde los años 80 se viene estudiando cómo los hábitos alimenticios son una causa importante en el riesgo de cáncer, porque la alimentación está ligada al estilo de vida y muchas veces es lo que termina decidiendo cómo se dan las patologías del cáncer. 1 de cada 3 cánceres se producen por una mala alimentación. La industria alimentaria en un punto comenzó a evolucionar hacia lo masivo, lo que sea más fácil de producir en grandes cantidades, y para eso se recurre al procesamiento industrial, que es básicamente someter a los alimentos naturales a cualquier método con sustancias químicas que puedan alterar sus funciones. Por ejemplo, que no se descompongan tan rápido en los mostradores. Pero no estoy hablando de simples aderezos o azúcares, sino de colorantes, emulsionantes, ácidos, fertilizantes, herbicidas y productos químicos que generan formas aditivas en la comida, pero también efectos nocivos en la salud, como muchísimos tipos de cáncer. ¿Y quién consume esto? Prácticamente la mitad de las dietas en países mediana y altamente desarrollados son a base de productos ultraprocesados. Y es por eso que organizaciones como World Cancer Research Fund International estima que la mitad de cánceres a nivel global son mayormente producidos por esto, por la comida. Y también se probó que a medida que aumenta la cantidad de alimentos ultraprocesados en la dieta, también aumentan las posibilidades de contraer cáncer. Pero ¿por qué la comida es una de las principales causas de cáncer en el mundo? Déjame explicártelo en base a estudios científicos. Una de las vías más eficaces para reducir el riesgo de cáncer es reducir el consumo de calorías, porque las células tumorales que tenemos todos exigen un proceso metabólico bastante alto. Crecen y se propagan a través de las calorías de alimentos altos en azúcar o sal. Y por supuesto, dietas basadas en esto conllevan normalmente a una obesidad sistemática que también beneficia a las células cancerígenas. ¿Sabes qué es lo que comen las células cancerígenas? Su alimento favorito, lo que las fortalece, es esto: el azúcar. Las células cancerígenas no pueden sobrevivir tan eficientemente sin la ayuda de azúcares y grasas artificiales o grasas trans. Ahora imagínate lo que pasa cuando tenemos alimentos producidos en masa y que contienen sustancias que alteran las células cancerígenas con rapidez. Sí, en varios estudios a lo largo de los años se establecieron relaciones entre la ingesta de estos alimentos y el cáncer colorectal, el cáncer pulmonar, el cáncer de mama, de próstata, de esófago, incluso algunos de los tipos de linfoma y la leucemia. Lo interesante aquí es medir el patrón alimenticio y la frecuencia con que se consumen estas carnes procesadas en exceso. Enlatados, grasas trans, refrescos, vegetales en conservas y todo esto. La sal, por ejemplo, que es el aderezo más usado del mundo, suele alterar la capa de mucosa que protege a nuestro estómago y la deja expuesta a sustancias como los N-nitrosos y varios ácidos, siendo claramente sensible a una inflamación y proliferación celular que puede derivar en tumores. Y aquí es donde tú puedes encontrar cáncer puro, en todas las grasas trans y grasas de freír que son súper procesadas y dañan fuertemente a nuestras células sanas. Nuestras células se alimentan de grasas naturales, como el aceite de oliva o la grasa del tocino o la grasa de las carnes. Pero cuando utilizas aceites artificiales en tu comida, como estos, ahogas a las células de tu cuerpo y con eso fortaleces las células cancerígenas. Para explicarlo en palabras claras, todas estas grasas artificiales con las que muchos cocinan sus alimentos utilizan los llamados N-nitrosos, nitritos y nitratos, por ejemplo, los ácidos y derivados que están clasificados en esos grupos de los que hablamos llamados 2B o 2A, es decir, que probablemente son cancerígenos, pero que todavía no hay suficiente evidencia para vincularlos por completo y por eso los siguen vendiendo masivamente en todos los supermercados a precios muy económicos. Lo mismo pasa con el bisfenol,
que afecta el rendimiento hormonal y lo consumes sin que te des cuenta porque se usa en casi todos los envases y latas. Esta carne procesada también produce acrilamidas e hidrocarburos según la forma en que la cocines. ¿Quieres saber qué otros productos tienen las acrilamidas y los hidrocarburos de la carne procesada? Los cigarros, la gasolina, el petróleo, y es lo que muchas personas comen todos los días sin saber. Pero ¿qué tan cancerígeno puede ser un paquete de salchichas? Desde el 2015 se armó una gran polémica cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la carne procesada como totalmente cancerígena. Sí, del grupo 1. Desde el simple jamón y las salchichas, hasta los embutidos a base de sangre, picados o vísceras que sean alterados con aditivos y sustancias preservantes. Para poder decir que estos productos son cancerígenos, se basaron en una recopilación de estudios y datos epidemiológicos de Estados Unidos, Japón y varios países de Europa y encontraron que el consumo de esta carne procesada se asocia a los índices de cáncer, concretamente al cáncer colorectal y de estómago. Y claro, la industria cárnica respondió de inmediato. El Instituto Norteamericano de la Carne dijo que la decisión de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, era una falta de sentido común y que iba en contra de otros estudios que supuestamente no mostraban una relación entre la carne procesada y el cáncer. En Reino Unido, Cancer Research UK analizó 2.600 casos de cáncer en sus fronteras, estableciendo que los pacientes que consumen carne roja todos los días aumentan en un 20% la probabilidad de sufrir cáncer colorectal. Y así podría mencionarte muchas otras investigaciones igual de interesantes. Pero dentro de todo siempre se aclara que el cáncer no es producto de un solo factor, sino de una serie de hábitos que contribuyen a él. Así que no es tan fácil hallar una causalidad única y directa, pero sí hay culpables que han aumentado por mucho los índices de cáncer en el mundo. Ahora, la gran pregunta es, si la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado cancerígenos a muchas de estas comidas, ¿por qué se sigue permitiendo la venta de todos estos pesticidas y la producción de esos alimentos? Para entender los poderosos intereses económicos que hay detrás de la producción y de la venta de estos productos cancerígenos, debemos hablar de estas empresas, las más poderosas del mundo en su ramo. La farmacéutica alemana Bayer compró Monsanto en 2016, solo un año después de la fusión entre las estadounidenses Dow y DuPont, y lo mismo entre las compañías Syngenta y ChemChina. Estas firmas controlan el mercado mundial de semillas y pesticidas, son líderes en investigación agrotecnológica, tienen las tierras, las concesiones, los distribuidores internacionales, todo. Y esa concentración de poder preocupa a muchos. Pero centrémonos en dos, en Monsanto y Bayer. ¿Sabes de dónde vienen? La primera se fundó en Missouri, en 1901, e inicialmente fabricaban sacarina. Luego comenzaron a hacer productos químicos para agricultura como el herbicida 2,4-D, que para que entiendas qué tan sano es, sería una de las bases para el famoso agente naranja, un potente veneno que Estados Unidos usó en la guerra de Vietnam y que hoy en día todavía sigue contaminando tierras y ríos de ese país y sigue enfermando gente que consume alimentos infectados con esas toxinas. Pero su gran salto se dio en los años 80 cuando comenzaron a modificar genéticamente las células vegetales, expandiéndose a otras empresas semilleras y realizando cada vez más experimentos en campos con transgénicos. Un par de años antes habían lanzado al mercado su producto más conocido, el que te enseñé al inicio del video, Roundup, un herbicida a base de glifosato. Con el tiempo, sus cultivos se fueron perfeccionando para soportar este y otros productos químicos hasta que ahora controlan gran parte de la producción de maíz, de soya, algodón y otros alimentos. Y Bayer no es demasiado diferente, aunque es conocida por sus aspirinas. Es un gigante farmacéutico y tecnológico que durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de un consorcio llamado IG Farben, que fabricó el pesticida Zyklon B, utilizado en las cámaras de gas de Adolfo Hitler.
el interés de Bayer en soltar 63.000 millones de dólares para adquirir Monsanto fue una estrategia para expandir su influencia en función del aumento desmedido de población en las últimas décadas. Y es que las semillas genéticamente modificadas en un laboratorio, o también conocidas como transgénicas, y los agroquímicos de Monsanto son los más resistentes del mundo, pero a un precio muy alto para toda la humanidad. Bayer anunció un acuerdo millonario para indemnizar a 125.000 demandantes afectados de cáncer. Los pacientes estadounidenses achacan su enfermedad al herbicida Roundup. En 2020, Bayer anunció una serie de pagos millonarios en respuesta a muchas demandas acumuladas por culpa de este producto, Roundup. Casi 11.000 millones de dólares para terminar este litigio y hacer frente a futuros juicios. Y otros 1.200 millones de dólares relacionados a demandas por otros de sus productos, el PCB en el agua y el dicamba, otro herbicida. Pero a pesar de eso, hasta el día de hoy Bayer y Monsanto insisten que todos sus productos son seguros, siempre que sigan supuestamente las instrucciones al usarlo. Y han rechazado cualquier conexión con el aumento de cáncer, linfoma y otras enfermedades asociadas a sus productos. Popular herbicida Roundup contribuyó a que una persona se enfermara de cáncer. Se trata de un químico que se usa a través del mundo, en muchísimos jardines, en muchísimos cultivos, y está hecho por la compañía Monsanto. De hecho, fundaron un panel de análisis únicamente para estudiar las demandas y acusaciones relacionadas con sus herbicidas, sobre todo para algunos casos virales como el de Larry Johnson. Que el herbicida Roundup, que contiene glifosato, le provocó cáncer. En el juicio, Johnson expresó que por años había manipulado Roundup y Ranger Pro. Un hombre de Oregon que asegura que su linfoma no hodgkiniano es consecuencia directa de usar Roundup por casi 30 años. Y a todo esto, el glifosato, que está presente en este producto de Monsanto, Roundup, es categoría 2A para las clasificaciones de las que hablamos y está relacionado al desarrollo del linfoma y muchos otros tipos de cánceres. ¿Quién quisiera comprar cáncer barato por tan solo $9? Pero claro, esto casi nadie lo sabe, a pesar de los litigios y las compensaciones multimillonarias que Monsanto ha pagado. Y peor aún, según la OMS, hay pruebas de que en la biotecnología para crear transgénicos se usan componentes más tóxicos como el glufosinato de amonio. El abuso de agroquímicos y la producción transgénica ha ocasionado una explotación de los recursos que amenaza a la naturaleza, a los animales y a la sostenibilidad humana. Pero Bayer y Monsanto lo justifican como un esfuerzo necesario para darle alimento al mundo. Y del otro lado, hay quienes luchan apuntando a que el interés de estas transnacionales es privatizar el negocio de la tierra, las semillas y los alimentos, y que muchos gobiernos son cómplices de esto, promoviendo reformas como por ejemplo, en México, la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que básicamente protege a los intereses de las empresas como Monsanto por encima de las comunidades indígenas y campesinas. La reforma le permite la propagación de semillas transgénicas que están prohibidas en Europa por sobre las semillas de cultivo natural mexicano, también pudiendo reclamar como propio cualquier descubrimiento vegetal que no se haya registrado aún en el patrimonio por las comunidades indígenas locales. Es decir, pueden robar los cultivos y modificarlos para registrarlos como suyos en propiedad intelectual, también en producción y en la distribución, por ejemplo, del maíz. Lo más grave es que esto le da un control absoluto a empresas como Bayer y Monsanto para aprovechar cualquier propiedad transformada de los cultivos como medicamentos o combustibles. Pero entonces, ¿qué podemos comer? ¿Qué alimentos son entonces seguros? Bueno, yo en lo personal, aquí en mi casa, llevamos una dieta cetogénica que muchos conocen como dieta keto. Básicamente no consumimos azúcares ni grasas artificiales y muy pocos carbohidratos. Hay dos formas en las que tu cuerpo obtiene la energía que necesitas, de las azúcares o de las grasas naturales. Tu cuerpo es como un auto que puede funcionar lo mismo con diésel que con gasolina. Y cuando no le das a tu cuerpo ningún tipo de azúcar, entonces utiliza la grasa para funcionar. Y allí está una cantidad ilimitada de energía de la que tu cuerpo puede disponer.
Está científicamente probado que la dieta keto ayuda a disminuir drásticamente las probabilidades de cáncer. De hecho, a las personas que sufren cáncer les recomiendan en muchos casos una dieta cetogénica. Nada de lo que usan las células cancerígenas para alimentarse lo encuentras en una dieta keto, ni el azúcar ni las grasas artificiales. Esto es abono puro para el cáncer. Por eso, yo en lo personal no lo consumo. Tu cuerpo necesita azúcar para funcionar, pero para eso tenemos un hígado que convierte las grasas y los aminoácidos en azúcares naturales que tu cuerpo necesita. A eso se le llama glucogénesis. Pero cuando le metes esto a tu cuerpo, las consecuencias van desde la obesidad hasta la diabetes o el cáncer. Por eso la dieta cetogénica te ayuda a regular la diabetes, la hipertensión, a prevenir el cáncer, los problemas cardiovasculares. Muchísimas enfermedades son provocadas por nuestra forma de comer y por lo que hemos permitido que la televisión nos venda como saludable, pero que es basura, como esto. Pero de eso te voy a hablar en otro video. Si quieres saber más de este tema, dímelo en los comentarios. No te quiero vender nada. Una dieta cetogénica, por cierto, es 100% natural. No necesitas comprar ningún producto artificial para prevenir muchísimas enfermedades. Pero llevar una dieta cetogénica fue mi decisión personal. Y ahora quiero saber cuál es tu opinión. ¿Crees que consumir alimentos transgénicos o procesados provoca cáncer? ¿Hasta dónde crees que Monsanto y Bayer tienen un grado de responsabilidad en las altas tasas de padecimientos de cáncer? ¿Y hasta dónde todo esto también es culpa de nuestros gobiernos por permitirlo? Voy a estar leyendo tus comentarios y te veo en el próximo video.